bienvenidos a Shaddai Kids. En este día vamos a ver un tema muy interesante para todos ustedes que están regresando a sus clases en este nuevo ciclo escolar y sobre todo clases virtuales y que nos está costando un poquito de trabajo, tanto a papás como a niños, ¿verdad? Para esto vamos a ver el tema de la pereza y vamos a ubicarnos en la palabra de Dios en Proverbios 26 a partir del versículo 13, que dice así: dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Pues muy bien, aquí nos están manejando varias características de una persona que es perezosa o perezoso, ¿verdad? Pero para seguir con el tema vamos a ver en primer lugar un animalito muy importante. Fíjense en esta ocasión, vean, es la hormiga. Estaba una hormiguita en su casita, trabaje y trabaje. Estas hormiguitas les gusta trabajar mucho, de día, de noche también, descansan y vuelven a trabajar. Pero fíjense nada más, la hormiguita trabajadora se levantaba temprano todos los días. Siempre iba a buscar la comida o lo que se necesitara para todos sus amigos y para ella. Día y noche estaba dispuesta a seguir trabajando. Pero ella tenía otro amiguito. Este otro amiguito no le gustaba trabajar. ¿Qué creen que se la pasaba? Ay, durmiendo, duerme que duerme. Pues estas dos hormiguitas tuvieron dos situaciones muy diferentes. ¿Cuál de ustedes son? ¿La hormiguita trabajadora o la hormiguita que se queda dormida? Para sus clases virtuales es muy importante que ustedes se pongan a trabajar como la hormiguita, ¿verdad? Trabajadora. Pues veamos qué es lo que nos dice la palabra en el versículo 13. Dice que el perezoso hasta se asusta de los leones. Dice que constantemente pone pretextos para no trabajar. Y ese perezoso dice: oye, pásame, es que estoy muy cansado. Oye, ayúdame, es que estoy muy cansado de tanto trabajar, aunque no haya trabajado absolutamente nada. Qué bárbaro es esa hormiguita que no le gusta trabajar, ¿verdad? Bueno, veamos la siguiente característica. Dice que el perezoso se parece a una puerta que nada más se abre y se cierra, ¿verdad? Y a lo mejor hasta hace nada más el rechinido. Pues así el perezoso es como el que, creo que sí hago algo. No, mejor no hago nada. Ay, no, es que qué flojera. Entonces no concluye con ninguno de sus trabajos. Veamos la siguiente característica. Dice que al perezoso hasta le cuesta trabajo comer y dice: ay, ayúdame, estoy muy cansado y no puedo ni comer. Qué barbaridad ese perezoso. Siempre anda pidiendo ayuda para realizar alguna tarea, no quiere realizar ningún esfuerzo. Pues, ¿qué hormiguita les gustaría a ustedes ser? ¿La hormiguita floja, 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 floja? ¿O la hormiguita trabajadora? ¿Sí? Piensen muy bien, chicos, porque ¿qué es lo que les ayudaría a estar mejor en sus tareas de la escuela? ¿La trabajadora o la que flojea? Pues yo creo que la que trabaja, ¿verdad? Obtendrán mayores recompensas si se ponen a trabajar. Pues muy bien, chicos, no se olviden que tienen que realizar 3 cosas muy importantes. Si el perezoso dice: ay, no puedo hacer, porque allá afuera me puede pasar algo, ustedes tienen que estar dispuestos a decir: yo sí voy, yo trabajo, yo lo hago. Muy bien. 2, que no se les olvide. Si el perezoso dice: ay, creo que sí lo voy a hacer, no, mejor no lo hago. La segunda característica es que ustedes deben de decir: sí estoy dispuesto a ir. M, aquí. Muy bien. La tercera característica es que no digan: ay, ya estoy cansado, ya me duele hasta la mano de tanto trabajar. No, se necesita esforzarse para terminar
las actividades que nos están dejando. Pues muy bien, chicos, que no se les olvide que el trabajar es más grato para Dios y obtenemos mejores recompensas. Y espero que ustedes sean esos chicos y chicas trabajadoras y no perezosas. Hasta la próxima, chicos. Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Una vez más estamos aquí transmitiendo desde este lugar, invitándoles, ¿verdad?, para que demos un tiempo de adoración al Señor, un día más de El Shaddai en tu hogar, y queremos adorar y bendecir el nombre del Señor. Quiero leerles una porción de la palabra de Dios que dice así: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Y hoy quiero invitarles a que le digamos con todo nuestro corazón: Dios, el más grande y digno de alabar. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos y dígale al Señor con este canto así: aleluya. Te adoramos, Señor, en esta hora. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Sí, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, por eso queremos levantar nuestra voz hoy en este día. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Digámosle una vez más al Señor así: Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Sí, Señor. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Es el gozo de tu vida, es el Señor. Levanta tu voz y dile: quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser.
Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Pequeña oración le dice al Señor: solo tú eres digno de adoración. Tú eres el Dios más grande. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Recibe la adoración, Señor. Recibe la honra, Padre. Jesús, mi fiel amigo. Él es nuestro fiel amigo y ha sido bueno con nosotros. Vamos a decirle: Señor, tú eres mi fiel amigo, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Diga con su voz: Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Sí, Señor, tú eres nuestro fiel amigo. Él es tu fiel amigo, hermano. Él ha sido fiel con nosotros. Y no hay nadie como Jesús. Él merece toda la gloria y toda la honra. Y hoy le decimos: tú eres mi fiel amigo, Jesús. Y no volvamos atrás, hermano. Sigamos adelante.
sigamos adelante confiando en el Señor. Que día a día podamos poner todo en las manos del Señor y confiar que eres fiel con nosotros. Aleluya, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos, Padre. Quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. No queremos volver atrás, hermano. Gloria al Señor. Vamos a decirle al Señor: tú eres todopoderoso, eres la única razón de mi adoración. Ahí con sus palmas vamos a decirle al Señor: tú eres todopoderoso, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, eres todopoderoso. En mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie tan poderoso como nuestro Dios. Ahí donde está sentado, den fuerte amén, porque Él es poderoso. Aleluya. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
nosotros, Señor Jesús. Eres todopoderoso. A ti la gloria y la honra. Ok, bendiciones hermanos, buenas noches, espero que estén bien con su familia. Vamos a dar paso a la enseñanza de esta noche. Vamos al libro de Proverbios, Proverbios 2, del 1 al 5. Vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Proverbios 2, del 1 al 5. Proverbios 2, del 1 al 5, nos dice así la bendita palabra. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ok, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios. Que el Señor sea con nosotros en esta noche, ¿verdad? Que el Señor guíe a esta enseñanza. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, papá, por permitirnos estar aquí reunidos para predicar y enseñar tu palabra. Padre Santo, ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en mi vida. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramando sabiduría y entendimiento a esta palabra. Te pido, Padre, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que pueda dar el fruto al 100% en la vida de aquellos que la escuchan, Padre. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Ok, hermanos. Bueno, pues vamos a ver qué dice la bendita palabra en Proverbios. ¿Ya? Proverbios dice que el rey Salomón, ¿sí? Nos dice que si nosotros estamos atentos a la palabra y a los consejos de la palabra de Dios, vamos a adquirir sabiduría. Vamos a adquirir sabiduría. ¿Qué tan importante es que nosotros adquiramos sabiduría, hermanos? ¿Qué tan importante es que nosotros busquemos esa sabiduría para nuestra vida? Quizás podamos tener riquezas, poder, pero si no tenemos sabiduría, hermanos, quizás iremos al fracaso por falta de sabiduría. ¿Cuántos expresidentes, ¿verdad? ¿Cuántos políticos, cuántos famosos hemos podido ver que estando en la fama, ¿verdad? Que habiendo acabado su sexenio presidencial, después de un tiempo acaban en la ruina, ¿verdad? Acaban suicidándose, acaban en adicciones, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de sabiduría, ¿sí? Yo recuerdo un ejemplo de un joven que conocí, y este joven dice que sus papás habían fallecido en un accidente y que él desde niño trabajó con ellos en pollerías, ¿verdad? Que sus papás tenían varios negocios de pollerías. Y cuando sus papás fallecen, les deja ellos 6 hermanos que eran con él, empiezan a hacerse cargo de ese negocio, de las pollerías. Y después de un tiempo, ¿verdad? Se van a la ruina, fracasan en ese negocio. Y ahora dice que él y sus hermanos andan trabajando, pero de chalanes, en puestos de pollo. Yo pude ver que estos hermanos, ¿verdad? Tenían el conocimiento, ¿verdad? Pero
les faltó sabiduría para poder manejar ese negocio, para poder manejar esas pollerías, ¿sí? Yo puedo ver qué tan importante es tener sabiduría en los negocios, ¿verdad? En el trabajo, ¿sí? Otro ejemplo que me llegó a la mente fue también el de un conocido, el cual también recibió una herencia económica y quiso emprender en negocios. Primero puso una taquería, después puso un local para alimento de animales. El chiste es que puso como 3, 4 negocios y en todos ellos fracasó, no se le dio el trabajar en los negocios, ¿sí? Y yo puedo ver que su fracaso fue por falta de sabiduría. Quizás tenía el anhelo, ¿verdad? Quizás tenía el conocimiento, las ganas, las fuerzas, la economía, pero no resultó. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos pasa a nosotros eso. Muchas veces fracasamos, muchas veces no sabemos qué hacer en los problemas, en las situaciones difíciles. Como cristianos a veces viene un problema, una situación difícil, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría. No sabemos cómo resolver esa situación. No sabemos cómo actuar. No sabemos qué aconsejar. ¿Verdad? No sabemos qué hacer. Porque nos falta sabiduría. Entonces podemos ver que la sabiduría es muy importante, hermanos. Es necesario que nosotros la busquemos. Así como lo dice Salomón, que si buscáramos la palabra y el conocimiento de Dios como a oro o como a plata, ¿verdad? Seríamos hombres sabios. Pero desgraciadamente nosotros no nos interesa la sabiduría. No buscamos esa sabiduría que viene de lo alto. Y podemos ver también un ejemplo bíblico, el hijo pródigo. Ese hijo pródigo que le pide la herencia a su padre y se la malgasta con prostitutas, con amigos, con vicios. Era un joven que recibió su herencia, pero por falta de sabiduría la malgastó y acabó en la ruina. Entonces podemos ver que no solamente es que tengamos conocimiento, sino necesitamos la sabiduría. Podemos ver que cuando somos faltos de sabiduría, la vida puede ser muy compleja o difícil. No vamos a saber cómo actuar o qué hacer en ciertas situaciones de la vida. ¿Sí? Desgraciadamente, muchas veces nos ha pasado eso. No sabemos cómo actuar o qué hacer en diferentes situaciones que vienen a la vida, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un familiar querido. No sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría, ¿sí? Podemos tener el conocimiento, pero no tenemos muchas veces sabiduría. Y vamos a ver, ¿verdad? En Santiago 3:15, ¿qué nos dice Santiago 3:15? Dice la bendita palabra de Dios así, Santiago 3:15. Dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si nosotros vemos todo este capítulo de Santiago 3, del 13 al 18, vamos a ver que Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría, ¿sí? Santiago nos muestra dos tipos de sabiduría. Una es la sabiduría terrenal y otra es la sabiduría celestial. La sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de Dios. Y sabiduría significa
viene del griego, de la palabra griega Sofía. Entonces todos aquellas que se llamen Sofía, Sofía significa es amor al conocimiento. Entonces sabiduría es de la palabra Sofía y significa amor al conocimiento. ¿Sí? En el mundo, ¿verdad?, a las personas que tienen mucho conocimiento, aquellas personas que tienen un doctorado, 2 licenciaturas, ¿verdad? Mucho conocimiento intelectual, se les llama personas sabias. Pero la persona sabia no es aquella que tiene mucho conocimiento, sino es aquella que lo pone en práctica, ¿sí? Una persona sabia es aquella que sabe cómo poner en práctica todo ese conocimiento que tiene. Por ejemplo, hermanos, ¿va? ¿Cuántos conocemos que el ejercicio es bueno para la salud? Todos lo conocemos, ¿sí? Y la pregunta es esta: ¿cuántos practicamos el ejercicio? ¿Sí? Muy pocos, ¿va? Muy pocos llegamos a practicar el ejercicio, ¿sí? Entonces, no somos sabios, ¿sí? Porque si fuéramos sabios, pondríamos en práctica ese conocimiento que tenemos. Le sacaríamos, ¿verdad?, provecho. Podríamos bendecirnos con ese conocimiento que tenemos cada uno de nosotros. Podemos ver que hay muchas personas que tienen conocimiento de la palabra, pero cuando tienen algún problema no saben qué hacer, ¿verdad? No saben qué hacer porque les falta sabiduría, ¿verdad? Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos sabernos la palabra, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Hay gente de eruditos escritores, ¿verdad?, que leen la Biblia, que traducen la Biblia, ¿verdad?, pero tienen ese conocimiento, ¿verdad?, pero no saben cómo ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tenemos sabiduría, no vamos a saber cómo ponerlo en práctica, cómo aplicarlo a la vida diaria, ¿sí? En esta semana yo veía en YouTube un video de un gringo que fue a predicar a Tepito, donde estaba el altar de una deidad que es llamada la Santa Muerte, ¿verdad? Y cuando este predicador gringo llega a ese lugar, pues empieza a predicar de Jesús, empieza a hablar de Jesús, pero cuando él llega y empieza a predicar el evangelio, lo hace con falta de sabiduría. ¿Y qué pasa? Pues la gente de ahí lo corre, ¿verdad? Lo saca de ahí y él no puede llevar el evangelio a esa gente. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría. Quizás este hermano tenía el conocimiento, pero le faltó ¿qué? Sabiduría. Porque no es la manera de llegar a evangelizar de esa forma. Si tú empiezas a agredirle o hablar mal de sus ídolos a la gente va a cerrar su corazón y no te va a escuchar, ¿sí? Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que tener sabiduría aún para predicar el evangelio de Cristo, ¿sí? Podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no somos sabios, ¿cómo aplicarlo? ¿Cómo hablarle a la gente de Cristo? La gente va a cerrar su corazón y no nos va a escuchar. Pablo era una gente que tenía sabiduría, tenía conocimiento, pero también tenía sabiduría. Y podemos ver cuando Pablo llega a Atenas, ¿va? Y dice que cuando Pablo llega a Atenas a evangelizar, a llevar el evangelio de Cristo, él lo hace con sabiduría. Dice que cuando llega a Atenas, dice que su corazón se entristece porque ve la ciudad llena de ídolos y de altares. Y dice que cuando pasa junto a un altar donde no había ninguna deidad, dice que en ese altar decía al Dios no conocido.
Y Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de sabiduría de Dios, se agarra de ahí y le dice a los atenienses, ¿va? He visto que ustedes son muy religiosos y he visto que tienen un altar que dice al Dios no conocido. Y Pablo, en su sabiduría y en su conocimiento, dice, pues de ese Dios yo vengo a hablarles. Pablo no llegó, ¿verdad?, a hablar más de sus ídolos. Pablo no llegó agrediéndolos, sino Pablo llegó con sabiduría. Y cuando vio ese altar dijo, de aquí voy a agarrarme para poder hablarles de Cristo. El error de muchos de nosotros cuando queremos predicar el Evangelio, cuando queremos llevar a Cristo a nuestra familia o a la gente, es que nos hace falta sabiduría. Llegamos y empezamos a hablar mal de sus deidades, ¿verdad? Empezamos a hablar mal de sus errores que ellos tienen o de sus pecados. Y eso no es de gente sabia. Entonces, para llevar el Evangelio de Cristo necesitamos también sabiduría. Ser sabios. Dice la palabra que seamos sabios como la serpiente. ¿Verdad? Como la serpiente es sabia y astuta, dice la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos llevar el Evangelio y podamos ser efectivos con la gente, tenemos que buscar primeramente no solamente el conocimiento, sino también la sabiduría. Amén. Entonces también podemos ver un ejemplo también en la Biblia del hijo pródigo. Dice que este joven, el hijo pródigo, dice que era un joven que pidió su herencia a su padre, dice que su padre se la dio, y dice que el joven, ¿verdad?, fue y la desechó, ¿verdad? Se la acabó en mujeres, en bares, en amigos. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría, ¿verdad? Le faltó sabiduría, ¿sí? Y es lo que podemos ver en los jóvenes, ¿verdad? Podemos ver en los jóvenes. Quizás ellos pueden ser muy inteligentes, ¿verdad?, que lo son, ¿verdad? Quizás puedan tener mucho conocimiento, ¿verdad?, que lo tienen, ¿sí? Pero a la mayoría de los jóvenes les hace falta sabiduría, ¿verdad? Les hace falta sabiduría. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando yo les digo a veces a mis jóvenes, no escuches ese tipo de música, ¿verdad?, no andes con ese tipo de amigos, ellos no alcanzan a discernir el por qué se lo decimos, ¿verdad? Ellos en su conocimiento, ¿verdad?, en su soberbia, en su autosuficiencia, ¿verdad?, ellos creen que todo lo saben. Ellos creen que no hay nada que nosotros le podamos enseñar. ¿Y qué pasa con esos jóvenes? ¿Verdad? Pues fracasan, muchos de ellos fracasan, muchos de ellos pues no cumplen sus metas, sus anhelos. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, ¿sí? Cuando tú le dices a un joven, no andes con un mundano, porque dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Y eso nos pasa mucho de nosotros como padres, ¿verdad? No solamente a los jóvenes, dice la palabra de Dios que no nos unamos a yugo desigual. Y tenemos el conocimiento como padres. Conocemos la palabra. Y desgraciadamente mucho padre cristiano permite que sus hijos anden con gente que no es cristiana. ¿Por qué? Aunque tienen el conocimiento, aunque conocen la palabra, pero les falta ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. No saben qué hacer ya cuando su jovencita o su jovencito anda con una no cristiana, con una mundana, con un mundano. No saben qué hacer y les permiten. Y cuando ya están las consecuencias, pues ya no hay nada que hacer. Pero si esos padres o esos jovencitos hubieran tenido sabiduría, hubieran entendido lo que dice Primera de Corintios 10:23, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10:23, dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo
andar con un mundano o con una mundana. Un jovencito puede andar con un mundano o una mundana, pero no le conviene. Dice también la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aunque conozcamos la palabra, nos hace falta sabiduría. Nos hace falta sabiduría. Y eso es lo que pasa con muchos jóvenes. Pueden ser muy inteligentes, vuelvo a repetir. Pueden tener mucho conocimiento, pero les hace falta mucha sabiduría. Y es la causa de los errores de la mayoría de los jóvenes, que no se preocupan por obtener esa sabiduría de lo alto, sino ellos se llenan de sabiduría, pero sabiduría y conocimiento terrenal, la cual veíamos que dice Santiago que es animal y es diabólica. Entonces vamos a ver que la sabiduría de Dios es la que nos va a llevar a aplicar el conocimiento de una manera sabia y correcta. Para eso necesitamos la sabiduría, para que podamos llevar y aplicar todo ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios de una manera sabia y correcta. Si esos padres, que sus hijos se han casado con mundanos y ese esposo o esa esposa los desvían del camino de Dios, y al rato ya sus hijos andan, ¿verdad?, adorando deidades. ¿Por qué? Porque les faltó sabiduría. Quizás tuvieron el conocimiento, pero no tuvieron la sabiduría de poder estorbarle a sus hijos, de poder decirle, no, este varón no te conviene. Muchas veces, a veces nos queremos más sabios que Dios. ¿Qué dice el jovencito? ¿Qué dice la jovencita? Yo lo convierto, pero es más fácil que Él te convierta a ti que tú a Él. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento y nos hace falta lo más importante, sabiduría. Entonces no basta con solo tener inteligencia o conocimiento. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder vivir una vida sabia, para saber cómo reaccionar o qué hacer en esos momentos difíciles que podemos tener en la vida. Y vamos a ver el origen de la sabiduría de Dios. Santiago 3:17, ¿sí? Santiago 3:17 dice así. Santiago 3:17 dice así la bendita palabra. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, de esta sabiduría que nosotros necesitamos, su origen viene de Dios. ¿Quién da esta sabiduría? Dios. Tenemos que entender, como dijimos al principio, que hay dos tipos de sabiduría, la terrenal y la celestial. Y la celestial, que es la que nosotros necesitamos, la que nosotros debemos de buscar, esa proviene de Dios, ¿sí? Solamente Él nos la puede dar, ¿sí? No hay otra fuente para poder obtener esta sabiduría, ¿sí?, si no es solamente de parte de Dios. Esta sabiduría no te la puede dar el mundo. Esta sabiduría no te la pueden dar los estudios seculares. Esta sabiduría no te la pueden dar los filósofos seculares, la escuela, el doctorado, la carrera que tú estudies. No, esta sabiduría solamente puede provenir de Dios. Proverbios 2 del 1 al 5 dice así en el versículo 6. Dice en el versículo 6 Proverbios 2. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? ¿De dónde viene esta sabiduría? De Jehová. Dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? Entonces vemos que Él nos va a dar el conocimiento,
la inteligencia y la sabiduría. Santiago 1:5 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios. Él es el único que nos puede dar esa sabiduría, ¿sí? No podemos tener sabiduría si no tenemos conocimiento con la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos pedirle a Dios sabiduría si no tenemos conocimiento de su palabra, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos adquirir sabiduría, primeramente tenemos que tener ese conocimiento de la palabra. La sabiduría que viene de Dios no es algo mágico, no es de que yo me pongo a orar o a meditar y decir, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Recordemos que aquellas personas que son sabias son porque tienen conocimiento. Y lo único que va a hacer la sabiduría les va a dar la sabiduría para poder aplicar ese conocimiento que tienen en su vida, en su familia, en sus hijos, en su trabajo y en su vida diaria, ¿sí? Entonces, la sabiduría no te va a dar conocimiento. La sabiduría te va a dar sagacidad para poder aplicar ese conocimiento que tú ya tienes de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, conocimiento va de la mano de la sabiduría. Nosotros no podemos, ¿verdad?, tener sabiduría si primeramente no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para que tú y yo podamos adquirir sabiduría, para que tú y yo podamos pedir la sabiduría a Dios, primeramente tenemos que tener conocimiento. Amén. Espero me haya explicado, ¿sí? Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces podemos ver que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para que tú y yo podamos obtener sabiduría del alto, primeramente tenemos que amar a Dios. Primeramente tenemos que tener intimidad con Dios, con su palabra, meditar en su palabra, estudiar su palabra, pasar tiempo con Dios para que podamos obtener esa sabiduría. No es algo mágico, no es que alguien venga y te ponga manos y reciba sabiduría. No, no es así. Tenemos que esforzarnos por obtener sabiduría. Tenemos que pagar el precio por obtener sabiduría. La sabiduría es un regalo que Dios nos da, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que buscarlo, esa sabiduría en la palabra de Dios. Como como veamos que decía Salomón, ¿verdad? Que la busquemos como buscamos el oro y la plata. Con ese afán, con esa necesidad, con ese amor, con ese interés que se busca el oro y la plata, sí debemos buscar esa sabiduría en la palabra de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que pagar un precio. Y Dios está dispuesto a dárnosla. Dios está dispuesto a regalárnosla, como dice su palabra. Dios está dispuesto a dársela a aquello que se la pida y en abundancia, como dice Santiago. Pero necesitamos pagar ese precio. Meditar en su palabra, estudiar su palabra, meternos en oración con el Señor, y solamente así vamos a poder obtener esa sabiduría de lo alto. Colosenses 2:3 dice así: ¿en quién están escondidos? Dice, ¿en quién están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Aquí se refiere a Cristo. Aquí está hablando de Cristo. Entonces no podemos tener sabiduría si no estamos conectados a la fuente que es Cristo. Una persona
que no ha aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es cristiana, no puede obtener este tipo de sabiduría. Podrá obtener sabiduría terrenal, pero no una sabiduría celestial, no una sabiduría que viene de Dios. Porque para que tú y yo podamos obtener ese tipo de sabiduría, tenemos que tener una comunión con Cristo. Tenemos que saber qué hizo Cristo en mi vida, tenemos que entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque dice aquí la palabra de Dios en Colosenses 2:3, que en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría, de la sabiduría, en Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y en Cristo Jesús vamos a encontrar esa sabiduría. Vamos a entender quién es el Padre. Vamos a conocer al Padre. Vamos a conocer que tenemos un reino celestial. Entonces, a través de Cristo vamos a encontrar esos tesoros de sabiduría que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, la sabiduría no solamente es por pedirla, ¿sí?, en oración, así como dice Santiago, sino hay que tener un conocimiento y una relación con la palabra de Dios diariamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra diariamente? Desgraciadamente podemos ver que la mayoría de los cristianos muchas veces nada más van un solo día a las reuniones, un solo día. Y todos los demás días de la semana no abren su Biblia, no escuchan sermones, ¿verdad?, no estudian la palabra de Dios. ¿Cómo esperamos obtener sabiduría de lo alto si no hay una relación con la fuente de la sabiduría? Vuelvo a repetir, podrán tener mucha sabiduría terrenal, mucho conocimiento terrenal, pero la sabiduría de lo alto, no. Y la sabiduría de lo alto es la que nos va a llevar a saber qué hacer y cómo actuar en la vida diaria. ¿Qué hacer con los hijos? ¿Qué hacer en nuestro matrimonio? ¿Va? ¿Qué hacer en el trabajo? ¿Qué hacer con esa tentación que estoy pasando? ¿Va? Aunque tú tengas mucha sabiduría terrenal, pero si tú no tienes intimidad con la fuente de sabiduría que es Cristo, no vamos a poder tener esa sabiduría celestial, ¿sí? Entonces, hermanos, es una invitación que Dios nos hace a tener comunión con su palabra, a buscar esa sabiduría celestial, ¿verdad? Entonces, leamos la palabra, estudiemos la palabra, asistamos a los cultos, a estos cultos que se dan por este medio, asistamos, hermano, ¿verdad? No despreciemos la sabiduría que Dios nos está dando a través de su bendita palabra, ¿sí? Y dice la bendita palabra de Dios que si somos faltos de sabiduría, la pidamos, hermanos. Pidamos esa sabiduría que viene del alto. No nos conformemos con esta sabiduría que el mundo nos puede dar. Dice Santiago que esta sabiduría del mundo es animal y diabólica. Y tarde o temprano nos va a llevar a la perdición. A lo mejor no a la perdición económica, pero sí a una perdición espiritual. Porque la sabiduría de este mundo rechaza a Cristo. Porque la sabiduría de este mundo es autosuficiente. Se apoyan en sus fuerzas, se apoyan en su conocimiento y rechazan a Cristo, rechazan a Dios, rechazan, ¿verdad? Rechazan a los hermanos en Cristo Jesús. Porque tarde o temprano esa sabiduría terrenal nos envanece,
nos hace sentirnos superiores a los demás, nos hace sentir más sabios a los demás. Por eso necesitamos esa sabiduría celestial, ¿sí? Esa sabiduría celestial que da paz, que es pura, que es pacífica, que es amable y es llena de misericordia. Santiago 3:17 nos lo dice, ¿verdad? Santiago 3:17 dice que la sabiduría que viene de parte de Dios, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es pura. ¿Qué nos da a entender cuando dice que la sabiduría que viene de parte de Dios es pura? ¿Sí? Dice que su significado es casto y es sinónimo de santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a traer esa sabiduría de Dios a nuestra vida? Va a traer santidad. Esa sabiduría que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios va a purificar nuestros corazones, va a hacer morir al viejo hombre. Entonces, toda esa sabiduría que nosotros podemos obtener a través de la intimidad con la palabra de Dios va a traer pureza a nuestra vida, va a purificar nuestro corazón, nos va a hacer más santos. El único que tiene el poder de santificar nuestra vida y limpiar nuestro corazón y purificarlo es la sabiduría de la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma que nosotros podamos purificar nuestro corazón. No hay otra forma que nosotros podamos dejar el pecado, sino solamente a través de esa sabiduría que viene de la palabra de Dios. Dice también que es pura, después pacífica. Estamos leyendo Santiago 3:17. Dice que también es que esa sabiduría que viene de parte de Dios es pacífica. Es decir, busca la paz. Busca la paz. Dice la palabra de Dios que busquemos la paz con todos los hombres. Entonces, esa sabiduría que viene de parte de Dios nos va a ayudar a buscar la paz. Primeramente con Dios. A ponernos primeramente a cuentas con Dios. A ponernos en paz con Dios. ¿Sí? Esa sabiduría que viene de parte de Dios nos va a también traer paz en nuestra alma. ¿Sí? La sabiduría que viene de parte de Dios busca sanar las heridas de nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros llegamos antes de llegar a Cristo, llegamos con una alma toda contaminada? Llegamos llenos de rencores, llenos de enojo, con raíces de amargura. Pero a través de la comunión y el estudio de la palabra de Dios, Dios trajo paz a nuestra alma. Nos limpió, nos purificó y nos enseñó a perdonar. La palabra, al meditarla, te lleva a obtener paz. Esa sabiduría que viene de Dios dice que es pacífica, ¿verdad? Pacífica. Entonces, cuando tú y yo meditamos en la palabra y buscamos la sabiduría que hay en la palabra de Dios, vamos a obtener paz. ¿Sí? Yo en lo personal, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces en mis enseñanzas, o quizás no muchas veces, pero yo de joven, pues yo peleaba mucho con mi madre. Había cosas que me lastimaban, ¿verdad? Pero cuando yo leí en la palabra de Dios, esa palabra que dice que el primer mandamiento de Dios con promesa es el honrar a tu padre y a tu madre, ese versículo me llevó a perdonar. Me llevó a ver de diferente manera a mi madre y a mi padre. Y eso me trajo paz. Pude soltar perdón. Pude entender
que la única manera de poder tener paz era el perdonar. Y yo lo hice. Y hasta ahora ese versículo lo he hecho mío. Ya desde que me convertí cuando me convertí a Cristo, pues mi vida y mi relación cambió mucho con mi mamá. Dejamos de pelear, dejamos de discutir. Y en lo que puedo trato de honrarla, trato de bendecirla, trato de ayudarla, porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, dice la bendita palabra. Y eso me trajo a mi paz. Y es lo que yo trato de hacer con mi madre. Ahora ya la veo de diferente manera. Ahora la amo más que antes. ¿Sí? ¿Gracias a qué? A la palabra y a la sabiduría que se encuentra en la bendita palabra de Dios. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios, la sabiduría de Dios va a producir paz a nuestro corazón. Nos va a revelar cosas que a veces nosotros no entendíamos. ¿Qué dice más la bendita palabra de Dios? Dice que es pacífica y dice que también es amable. Es amable. Nos lleva ¿a qué nos lleva la sabiduría que hay en la palabra de Dios? A ser amables, a ser serviciales con la demás gente, ¿sí? Nos enseña a servir a los demás. Dice la palabra de Dios que el que quiera ser grande allá en los cielos tiene que ser siervo aquí en la tierra. Así como lo hizo Jesús. Dice, yo no he venido a que me sirvan, sino yo he venido a servir. Y eso nos enseña la palabra de Dios. La sabiduría de Dios nos lleva a ser ¿qué? Amables, a ser gente servicial, gente que ayuda. Gente que ayuda, sí. Entonces nosotros no estamos para ser servidos, sino estamos para ¿qué? Para servir. Aquel que piensa que por ser predicador, por ser pastor, por ser apóstol, y le tienen que servir, esa sabiduría no viene de Dios. Esa sabiduría es del mundo, porque así piensa el mundo, ¿verdad? Y lo dice la palabra de Dios, que los reyes de esta tierra, ¿verdad? Buscan aprovecharse de sus servidores, pero dice, pero en ustedes no va a ser así. En ustedes no es así. Ustedes tienen que ser siervos si quieren ser grandes en el cielo. Amén. Entonces vemos que la sabiduría de parte de Dios nos va a hacer ser amables, nos va a hacer ser servidores. Dice también que es benigna. Y benigna significa complaciente. Y eso significa que debemos ser una gente que sumisa y obediente, ¿verdad? Entonces vemos que la sabiduría de parte de Dios nos hace ser que gente sumisa y obediente, ¿verdad? Nos hace ser sumisa y obediente. Dice que también es llena de misericordia. Llena de misericordia. Nos hace ser misericordiosos. Nos hace preocuparnos por la salvación de aquellos que están perdiéndose. Nos hace preocuparnos por las necesidades que puede estar pasando la iglesia, los hermanos en Cristo. Cuando antes no queríamos ni verlos, cuando antes no queríamos saber nada de ellos, ahora nos preocupamos, ¿sí? Ahora nace esa misericordia que viene de parte de Dios por suplir esas necesidades. Amén. Y hermanos, ¿quién de nosotros o a cuántos de nosotros no nos hace falta sabiduría? A mí me hace falta sabiduría. Sí. A veces no, aunque tengamos el conocimiento, a veces
no sabemos qué hacer en situaciones difíciles. En este caso, por ejemplo, con lo que estamos pasando, con lo que estamos pasando en esta pandemia, muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Si ir a predicar el evangelio o no, si congregarnos o no, ¿sí? Si regresar a la iglesia o no. ¿Por qué? Porque falta sabiduría. Tenemos el conocimiento. Dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos. Ha habido mucha polémica en el internet por si debemos sujetarnos a las autoridades o no, ¿verdad? Y todo es por causa de ¿qué? De falta de sabiduría. Ha habido mucha polémica y muchos pastores reconocidos que dicen, yo no voy a sujetarme a lo que digan las autoridades, yo primero me sujeto a Dios. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Y nuestras autoridades no nos están impidiendo congregarnos o buscar de Dios. Simplemente nos están diciendo que tomemos ciertas medidas para evitar contagios. A lo mejor cuando sí nos podemos rebelar contra esas autoridades, cuando digan prohibido leer la Biblia, prohibido congregarse, ahí sí es otra cosa, porque primero tenemos que obedecer a Dios. Pero cuando las autoridades se preocupan por nuestra salud, porque son protocolos que están no solamente a las iglesias, sino en los centros, en todos lados, no es directamente a la iglesia, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, hermanos. Entonces muchas veces no sabemos qué hacer o si obedecer o no. ¿Por qué? Porque nos hace falta sabiduría. Y dice la bendita palabra de Dios en Santiago, que si somos faltos de sabiduría, pidámosela a Dios, y Él nos la dará sin reproche y con abundancia. ¿Por qué en esta noche no inclinamos nuestro rostro y le pedimos sabiduría a Dios? Es un regalo, hermano, que Dios nos da. Solamente hagámoslo con fe. Busquemos diariamente esa sabiduría en su palabra. Busquemos tener esa intimidad con Dios diariamente. Busquemos, como dice Santiago, esos tesoros que hay de sabiduría que hay en la palabra de Dios. Perdón. Esos tesoros que hay en la palabra de Dios de sabiduría. Afanémonos por encontrar esa sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Y nuestra vida va a ser bendecida. Nuestra familia va a ser bendecida, nuestro trabajo, nuestros negocios van a ser bendecidos, porque vamos a saber cómo actuar, qué hacer, cómo sacarle el mejor provecho a esta vida. Nos inclinemos nuestro rostro. Demos gracias a Dios, amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Y reconocemos que muchas veces hemos sido faltos de sabiduría, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos descuidado esa comunión contigo. Perdónanos, papá, porque en lugar de afanarnos en encontrar esa sabiduría y esas riquezas que hay en tu palabra, nos hemos afanado en otras cosas, papá, perdónanos. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús, así como lo pidió tu siervo Salomón, danos sabiduría, papá, danos sabiduría. Danos ese conocimiento, esa inteligencia de tu palabra. Pon un espíritu de sabiduría en nuestra vida, en la vida de mis hermanos en Cristo, en aquellos que están escuchando este mensaje, Padre. Permítanos ser un pueblo sabio, Padre, que podamos ser sabios para predicar de Cristo,
que podamos ser sabios para saber cómo, Señor, cómo ministrar tu obra, la iglesia, Señor. Pon ese espíritu de sabiduría, Padre, en cada uno de nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, aquel que vive y reina para siempre, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos domingo 6 de septiembre, este domingo que viene, a las 11 de la mañana. Reiniciamos nuestros cultos en la iglesia del Shaddai a las 11 de la mañana. Recuerden todas las indicaciones que nos han dado. Obligatorio cubrebocas, ¿verdad? Si están enfermos, espérense un poquito, ¿verdad? Las personas mayores de 65 años, por su salud, no se les va a permitir o se les recomienda no asistan, sino ese culto del domingo también se va a transmitir por vía internet, por vía YouTube, lo van a poder ver en su casa, ¿sí? Entonces al final de este video se van a pasar las recomendaciones. Hermanos, bendiciones, nos vemos el domingo en el culto. Traten de llegar una media hora antes para que se pueda llevar a cabo todas las medidas sanitarias para evitar cualquier contagio. Vayamos con seguridad, ¿tá? Se van a tomar todas las medidas que sean necesarias para poder evitar algún contagio dentro de la iglesia. Hermanos, bendiciones, que Dios me los bendiga y busquemos esa sabiduría que viene del alto.